la cámara. Mario Morín. La mañana, la maestra. Sonido, probando. Sonido. Buenas tardes, queridos amigos. Tarde, bueno, es muy emocionante para mí tenerlos esta tarde aquí en el Buscón, en los espacios de Trasnocho Cultural. Es nuestro primer evento del año, lo cual, bueno, siempre es un momento de augurio, de deseo, y realmente muy emocionante también porque, bueno, primero contarles por qué estamos haciendo estos eventos aquí afuera, porque es un momento de agradecimientos también. A partir de la pandemia, bueno, nuestra pequeña covacha se convirtió en un espacio peligroso para estar juntos y apretaditos. Entonces se tomó la decisión conjuntamente con Trasnocho Cultural de poder utilizar estos espacios maravillosos. Este espacio, la Sala TAC, y bueno, tenemos 2 años haciendo los eventos del Buscón en estos espacios. Va a costar salir de esta posibilidad, porque la verdad es que es maravilloso. Se ha ampliado muchísimo la posibilidad de público y realmente estamos muy agradecidos de poder contar con este apoyo. Por tanto, siempre el agradecimiento para Trasnocho, para Darwin, que nos apoya con el sonido. En fin, es de rigor estas primeras palabras. Luego contarles que hace unos meses Mario Morenza, que será nuestro presentador del día, un querido amigo, joven escritor, profesor, me habló de una chica que se llamaba Claudia Paredes y nada. Bueno, le pregunté quién era, me la recomendó, me dijo que era una promesa literaria, una joven narradora con una letra interesante como perspectiva literaria, y me pidió el espacio para hacer este encuentro. Bueno, tomándole la palabra a Mario y sabiendo que tiene buenas recomendaciones usualmente, le di el espacio a Claudia. Comenzamos desde España a conversar, la estoy prácticamente conociendo y me llevé muchas sorpresas, entre otras cosas, que familia de personas muy queridas, amigas, Julieta, María. Así que bueno, fue un regalo lo que trajo también tu libro para mí, tener esta familia con nosotros. Así que nada, solamente darles la bienvenida, agradecerles a estas amigas maravillosas que, bueno, que ya tuvimos el regalo de esta introducción, vienen de la familia de la Escuela Cantadores de Caracas, y agradecidísimas con ellos. Vamos a tener otros momentos también de deleite. Y bueno, vamos a darle entrada al presentador y a la autora, con un bellísimo libro, por cierto, una pequeña plaqueta, un bomboncito, diría yo. No dejen de llevarse. Luego, por cierto, cuando pasemos al brindis, ella va a estar firmando allá arriba en una mesita para que le firmen su libro. Así que vamos a comenzar. Gracias. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Camila, por este espacio tan sublime del Buscón, que ha resistido pandemias. Ya hablaremos de regímenes dictatoriales, locura, y aquí estamos reunidos de nuevo en este plazo que se abre en este 23, que bueno, se augura prometedor y con muchos retos por venir. A continuación, estas palabritas breves, muy breves, no voy a estar media hora, que escribí inspirado en mi lectura de Aguas. Y cuando leí este libro recordé una frase del escritor uruguayo Filiberto Hernández, de un relato memorable que les recomiendo a todos, que se llama justamente La casa inundada. Una frase que prefigura de hecho la función narrativa de los relatos de Aguas de Claudia Pérez Guina. Les leo Paredes Guina. Paredes, perdón. El agua es igual en todas partes y yo debo cultivar mis recuerdos en cualquier agua del mundo. En Aguas leeremos 5 historias que abrigan variantes de la memoria en sus formas
más profundas, acaso aquellas que pasan desapercibidas, como la intimidad, la nostalgia, los destinos aplazados, los momentos previos a las rupturas amorosas y las ausencias. En el cuento que abre el compendio y da título al volumen, una escritora se reprocha su constante inquietud por buscar la aprobación de los demás, ocupada en los preparativos para la Cena de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre en Estados Unidos. Sufre un momento de anfibia lucidez. Gracias a su compañero Eduardo, que le advierte lo siguiente: es que tú estás en esa incapacidad por cuestionarte las cosas siempre, tu tendencia de dejarse llevar y ser aprobada por los demás. Eres un pez que ni siquiera siente las caricias del río, que habita porque solo se enfoca en las colitas de los pescados que tiene frente a ella. Es una frase hermosísima de este primer relato que le da título al libro. En Brothers, Christian conduce hacia un restaurante de pollos, pero también al mismo tiempo conduce y se acera en su pasado, y sobre todo en esas conversaciones pendientes pospuestas. En Into the Wild puede parecer al principio un catálogo de enfermedades neurológicas, pero a fin de cuentas hacia el final descubrimos que se trata de una alegoría del hastío. En Nada se relata el vacío existencial a inicios de esta cuarentena, que esperemos ya estemos ya terminándola, y su protagonista anhela, cito esta bella frase y dura frase, anhela el latido de ese pequeño corazón que inunda de esperanzas. Finalmente, el libro cierra con este relato: el caudillo de la boca azul se recrea como una pareja lidia con sus problemas de ira y la ansiedad que arrastra desde relaciones pasadas. Es un relato, una relación tóxica. Seguramente Walter Rizzo gozaría un pudiera leyendo. En armonía con el título de esta obra y la frase de Filiberto Hernández, hay una fusión química que cruza las tramas de estos cuentos. Se destila poéticamente, líquidamente en cada relato. Estas cotidianidades de aparente lucidez y de aparente solidez hallaremos formas del agua en todos sus estados, y que de a poco adquiere la densidad de la niebla o la fugacidad de las lágrimas y las lluvias, el inquietante hielo o simplemente las mareas donde sacian, navegan, se hunden, desahogan o naufragan las emociones de los cinco protagonistas de Aguas. Para terminar, un apunte astronómico. No son pocos los informes científicos que confirman la existencia de agua en Europa, no el continente, sino la luna de Júpiter. Es una luna que abriga tanta agua subterránea, voluminosa, que probablemente exista allí vida. Y como sabemos, donde existe agua, donde hay agua, cualquier cosa puede ocurrir, como el surgimiento de la vida en cualquiera de sus variantes, o la posibilidad de que los personajes de estos pequeños universos de aguas que nos regala hoy Claudia Paredes Guinam encuentren al fin su propósito de vida en un mundo que se les presenta cada vez más extraño. Claudia Paredes Guinam es escritora y antropóloga peruano-venezolana. Nació en Virginia, Estados Unidos, y en sus manos, esperemos, el que no tenga todavía en sus manos puede ir a comprar lo que se agotan. Nos presenta su primer cuentario, Aguas, que es una belleza de libro.
Claudia, ¿se oye? ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Ahora sí. Ahora sí. Cualquiera así de los presentes, pensando en el título de Aguas, pudiera pensar que somos militantes a ultranzas de Gastón Bachelard, que es un filósofo que siempre en sus libros teorizó sobre la imagen del agua en la poesía, el agua en la memoria, el agua en los sueños y todo lo demás. Entonces te pregunto, que al principio también colocas, aparece antes del epígrafe, una definición muy académica de la RAE, de hecho, sobre aguas. Me gustaría también preguntarte, esta pregunta inicial sobre el título, que es la primera frase, es la palabra de presentación de tu libro. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue, digamos, el brainstorming, como dice el publicista, esa tormenta de ideas? ¿Cómo fue el proceso creativo para precisar justamente esa palabra en plural que evoca tanto? ¿Qué mejor que la autora y qué mejor que una escritora que sabe lo complicado que es dar en el clavo con un buen título? Cuéntanos cómo fue ese trabajo inicial. Bueno, en general, gracias Mario, gracias a todos primero por estar aquí, gracias a esta maravillosa música, Katina, gracias. Y bueno, aguas tienen doble sentido, ¿no? Aguas tiene el sentido de las aguas, como tú dijiste, tan bello, como tan muy bien dicho antes, de todas las formas de agua que hay en este libro, desde un glaciar hasta la niebla, hasta el mar. Pero sobre todo el título de aguas es más bien por un hecho mexicano, una frase, un dicho mexicano que dicen aguas, como que para decir cuidadito, ¿no? Y es como los que lean el primer cuento, que se llama Aguas, pero los que lean todo el libro también, todos los relatos de este libro son distintos tipos de relaciones en las que uno, viéndolo desde afuera, por ejemplo, leyéndolas, diría, ay, ten cuidado con eso, ¿no? Y aguas, bueno, yo encontré la definición de la RAE después de decidir que ese era el título, porque me había encantado la expresión mexicana, pero déjame leer solo la última parte, que también me sorprendió, porque al final la definición de la RAE no incluye lo de tener cuidado, sino que incluye más bien la palabra, bueno, esta última frase que dice, aunque se recomienda seguir manteniendo la distinción entre distintos tipos de aguas, hoy debido a su extensión se admite el uso de hacer aguas con el sentido metafórico ya mencionado de mostrar debilidad o comenzar a fracasar. Y hace como, no sé, cuando yo hacía la maestría hace unos años, que conocí a Carlos Sandoval, que es nuestra conexión en común, digamos, un gran maestro aquí en Venezuela, me dijo que por qué yo no escribía, qué es lo que me interesaba, porque yo no escribía un relato de cuentos sobre eso. Me dijo, por ejemplo, sobre el fracaso. Y resulta que se cierra como el ciclo con un relato, con un cuento un libro de cuentos sobre el fracaso, pero luego, para que no se depriman, hay una parte bonita, hay otro epígrafe que es de mi poeta peruano Adelado, que también da mucha esperanza, ¿no? Entonces es como la esperanza que puede dar el fracaso. Yo creo que esa es mi idea de este libro y mi idea de aguas, ¿no? Aguas como cuidado, pero bueno, si te cae el agua encima, pues aprenderás para la próxima. Creo que va por ahí. Así que cuidadito. Es una belleza, te lo había dicho Katina en su luminosa presentación. Cada libro, de hecho, está ilustrado por un dibujo hermosísimo que fue hecho por la misma editora que tejió, cosió, editó, asesoró, conversó, habló con Claudia. Me gustaría saber un poquito más sobre cómo fue este libro que se terminó, de hecho, de imprimir, o se imprimió en su totalidad. Si quieres lees el colofón y me respondes. Exacto. Bueno, leo el colofón. El colofón que es la parte final del libro, dice así, y lo escribió la editora. Este libro se terminó de imprimir
84 años después de la muerte de Raymond Carver, en los talleres de publicaciones urgentes y Mitos Magazine. Se usaron los tipos Atlee y Avenir. Y este colofón lo decidió la editorial, sin previo aviso. Me manda el libro terminado con esto, y Raymond Carver es mi papá literario. O sea, lo admiro, lo he leído desde hace muchísimo tiempo. Todos los diálogos, o la mayoría del uso de diálogos en mis cuentos, son basados en los usos de diálogos de Carver. Y yo hasta le escribí una oda, o sea, ya medio compulsivo, mi amor. Y mi editora, nunca habíamos hablado sobre el tema de Carver, y ella puso esto aquí como, no sé si por intuición, ¿no? Y bueno, Carver es muy famoso, por supuesto, pero sucede que esta editora yo la conozco porque empecé a publicar en una revista que se llama Mitos Magazine, que es una revista online, y en mayo del 2022 ella me propuso imprimir algunos de los relatos ahí, más otros relatos que no estuvieran en la revista, y editarlos, cambiarlos, mejorarlos e imprimirlos en Bogotá, porque ella es colombiana. Entonces, el proceso ha sido, y es una editorial independiente, o sea, no estamos hablando de algo de estilo Planeta, estamos hablando de una editorial muy pequeña, que está comenzando, ¿no? Igual que yo, y que además apostó con todo por estos cuentos sin que ni siquiera yo se lo pidiese, como que ella me lo ofreció, y fue maravilloso, ¿no? Fue como un empuje hacia lo que yo más quiero hacer, y también ha sido como un acompañamiento de ver todo el proceso editorial, porque no es que me compraron mi texto y luego ellos hicieron, sino que fue como fuimos en un intercambio de cómo, ok, mira lo que dijo este editor que te leyó, mira lo que dijo este otro editor. Estos cuentos han sido editados, no sé, 20 veces cada uno, por muy pequeños que sean. Y me ha ayudado muchísimo poder entender también el proceso editorial, porque una cosa es escribir un cuento y otra cosa es sacarlo a la luz. No tienen idea la cantidad de cosas que pueden haber entre uno terminar un cuento y uno estar en una presentación, o simplemente tener el libro escrito, ¿no? Entonces, poder estar en ese proceso en todo momento con esta editorial ha sido un regalo maravilloso. Hay una constante, y sobre todo se hace presente en los primeros cuentos, en Aguas, que da título al libro, y en el segundo relato, Brothers, en el primero es una chica que está pasando por una situación particular con su matrimonio, pero al mismo tiempo está buscando las recetas para celebrar el Día de Acción de Gracias en Barcelona. En Brothers es un reencuentro entre primos, familiares, y Christian va a un restaurante de pollos, y uno lee esos relatos, el otro, y encuentra allí casi que un menú multicultural que define y cifra los desplazamientos de cada uno de los personajes, pero al mismo tiempo no es la mera narración de estas migraciones, sino que juega muy sensorialmente, narrativamente hablando, con el gusto y el olfato, y eso sí, no lo sabe hacer cualquier escritor, y creo que en tus cuentos lo haces de una manera tan sutil como evocativa. Tú lees esa imagen, por ejemplo, de Brothers, cuando el chico agarra la papita frita y la levanta como un trofeo, y es imposible que tú no te acuerdes cuando fuiste a los hermanos Rivera o a Pollo Arturo, pero bueno, espero que alguna vez yo vaya a Lima y vaya al restaurante Vivaldi a comer. ¿Cómo fue ese juego? ¿Cómo te planteaste ese vínculo sensorial narrativo? Bueno, primero, si tú has vivido o eres peruano o eres medio peruano, como yo me digo, lo que sea, y no hablas de comida, tienes problemas. Tenía que meter comida. Imposible no hablar de comida. Pero sobre todo en estos dos cuentos, el uso de la comida es también una forma de complementar, no, ni siquiera complementar, sino más bien
bien apaciguar o calmar la tensión de las situaciones que se están viviendo primero entre una pareja y luego entre tres hermanos, ¿no? Y no sé si funciona, pero intento que la comida sea la parte que ayuda, por ejemplo, en el trofeo, que sea la parte que ayuda a bajarle tanta tensión, tanto drama a las historias, y que también, o sea, al final somos animales que comen, ¿no? Como recordar esa parte. También la parte multicultural, como tú acabas de decir, en todo, o sea, en este libro hay Barcelona, Lima y Caracas, está clarísimo, que es lo que soy yo. Entonces, la comida también ayuda, y también hay mucho de lo que es ser migrante latinoamericano en Barcelona. Entonces, toda la preparación de la cena de Thanksgiving Boy, incluso el nombre Aguas, que es mexicano, yo no soy mexicana, voy como mezclando todo, como si estuviese haciendo una receta de Latinoamérica, ¿me explico? Para poder también meter no solo algo sin contexto, sino el contexto que yo conozco, que es el mío, ¿no? Hay un cuento, probablemente mi favorito, que se llama Into the Wild. ¿Pudiera leer la primera parte? No, ya, de nada. De nada. O sea, el favorito es Into the Wild. Sí, pero estos dos cuentos tienen como que algo que yo no dudo que no por casualidad van seguidos. Primero Into the Wild, a mitad del libro Into the Wild y luego nada, justamente. Into the Wild es un cuento que obviamente hay una clara referencia a esta película de Champagne, Into the Wild, y justamente en este relato, que es el ecuador del libro, todas esas aguas de las que le hablé en la presentación están en todas sus variantes. La química del agua está allí en sus formas gaseosas, líquidas, hay niebla, hay hielo, los mares, hay tsunamis, que es el torbellino acuático, y están unas nubes limeñas. A le sigue nada, la pieza narrativa más breve, y ambos son relatos evocativos. Si quieres, bueno, lee esa primerita parte para preguntarte algo. Ok, el relato se llama Nada, y comienza: nada tiene sentido, solo en este apartamento de sillas sin historias y parquet recién pulido, cerca del mar, muy lejos de Sofía. Escucho las olas, indiferentes a la cuarentena, regidas solo por la luna, las corrientes, las ballenas, los desagües. Hace la naturaleza también cuarentena. Pausan los árboles sus hojas, retrasan el vuelo a los halcones recién nacidos, dejan las nubes de gotear. No, porque lo veo desde la ventana, la ciudad cada vez más verde, el musgo acomodándose en las aceras, las ramas de los cedros sin podar, y me pregunto si Sofía. Hermosísimo relato. Te preguntaría cómo ha cambiado el mundo para ti, o cómo ha cambiado Claudia 2019 con respecto a Claudia 2023, luego de este plazo tan extraño que ahora estamos asimilando. Sabemos, bueno, que ahí hubo creación también, pero digamos humanamente, creativamente, espiritualmente, astronómicamente, no sé. Bueno, Claudia 2019 no había publicado un libro, y Claudia 2023 sí, lo cual es lo que más felicidad me puede dar. A mí la cuarentena, que también lo pusiste en la entrevista hace unos años, me sacó muchísimo de rutina, como a algunas personas les sirvió mucho, a mí me hizo, no sé si daño, pero me costó mucho. Sí, en este cuento sí me acuerdo que durante la cuarentena me sorprendí de cómo crecía el musgo en las aceras, cosas que uno en Barcelona no se podaban los árboles, era como una selva, algo rarísimo que nunca en mi vida había visto en esa ciudad, y creo que nunca, bueno, quién sabe si volvería a verlo, ¿no?
pero creo que me pasó un poco más también eso a mí, como que con la cuarentena hubo cosas que uno decía, ay, qué mal rodado, o qué mal estoy, o no sé qué, pero me ayudó como a crecer mucho, también igual que aguas, ¿no? Lo que dije antes, como a aceptar más balazos de agua fría con más, no sé si humor, pero como con más soltura. ¿Me explico? Creo que la cuarentena me dio un escudo que en lugar de alejarme de los demás, también me ayuda a poder relacionarme mejor con todas las personas, pero también con Barcelona, con Caracas, con Lima, con la literatura, con volver, bueno, también dentro de esos años acabé el doctorado, volver a poder disfrutar de la ficción, como la disfruto y reconectarme a eso ha sido maravilloso. O sea, Claudia 2019, ok, Claudia 2023, ok, luz. Bravo. Y cierra Aguas un cuento que se titula El caudillo de la boca azul. Justamente leemos aquí la palabra caudillo y a nosotros lo que hemos sobrevivido aquí en el país nos hace temblar. El caudillo nos habla siempre presente en cada esquina. Hay caudillos pequeños, hay caudillos titánicos. Y acabas de hablar de que, y de hecho también hay una entrevista que pueden buscar, googlear en internet, colocar Claudia Paredes, INAM, tesis cuarentena. Creo que con esas palabras llegamos a una entrevista. O la fiesta del sol. La fiesta del sol. Y es una conversación que puede ser, digamos, también un apéndice de lo que ha sido esta charla. Y hablar sobre tu tesis de doctorado, política y literatura en el Perú del fujimorismo y la Venezuela del chavismo. La escribiste y creo que es un trabajo interesante ante estos ismos, como se habla en algún momento de tu libro, esos ismos o cualquier ismo que se te ocurre, cómo fue ese proceso ya como escritora también, porque como escritor también nos ofrenda materia para pensar y reflexionar, y cómo la vinculas con tu proceso creativo, porque también de igual modo, una tesis doctoral es algo creativo, hay un instrumento de la palabra y creo que pudieras hablarnos de eso, cómo vincular con al menos este último cuento. Bueno, la tesis para mí fue una especie de cuarentena de ficción, por así decirlo. La tesis fue como un COVID. pero en el sentido de escribir ficción, ¿no? o de moverme más en el mundo de solo ficción, de leer solo lo que yo quería, ¿no? Fue un momento más académico, pero también cuando te enfrentas a esos momentos, yo soy antropóloga y meterme a una tesis de política y literatura fue tener que leer muchísima academia de temas que yo nunca había estudiado. Entonces me ayudó a aprender muchísimo, me ayudó también, claro, El caudillo de la boca azul evidentemente es un relato que tiene un caudillo como protagonista, ¿no? Y en mi tesis estudié a muchos caudillos, por así decirlo, como habrán escuchado en el título. Y yo creo que algo que se puede relacionar con ese relato a lo que fui aprendiendo en mi tesis de lo que eran estos personajes populistas, autoritarios, parecido a este relato, no quiero hacer spoilers, pero que es además hasta de un niñito, es como estas personas a veces no le ponen límite, ¿no? O no conocen lo que es un límite, no conocen lo que es el otro, conocen lo que es el seguidor, pero no lo que es el otro como tú a tú. Yo creo que algo que intenté hacer en mi tesis fue entender al chavismo, al fujimorismo, que eran completamente distintos, izquierda, derecha, entender cómo se parecían, y me encantó poder entender cómo se parecían a través de la ficción y poder concluir que cómo la ficción nos recuerda que al final, fuera de los términos ideológicos que uno le ponga a cierta situación, es muy importante poder
para detenerse y entender qué está pasando en la parte humana, ¿no? ¿Qué está pasando con estos seguidores? ¿Qué está pasando con estos dictadores? Llámense como se llamen. Y pude leyendo estas novelas que estudié para mi tesis, entender eso. Y luego, volviendo al cuento de Caudillo, pude también, claro, entender cómo se parecen dos situaciones de un niñito y de un señor que se iba a sanarse a otro continente, cómo pueden parecerse dos situaciones tan aparentemente distintas si uno se detiene a observar un poco, ¿no? Eso no sé. ¿Y qué teórico utilizaste como marco teórico en tu tesis? Mejor hacemos una rifa. Mejor hacemos la rifa. Sí, mejor hacemos una rifa. Nos pusimos muy académicos. Ok. Bueno, vamos a hacer una rifa. Esto ya estaba planeado de que iba a ser un mal chiste para poder ir a la rifa. Así que bueno. Ese fue el peor chiste que me voy a hacer. No quiero volver a eso. Bueno, pero no, fueron materias muy interesantes. A ver. Bueno, entonces tenemos un plan aquí para no ser caudillos y hacer que el público sea parte de la presentación. Ajá, bueno, hay 3 preguntas que van a ver y que van a leer en estos papelitos que vamos a repartir. ¿Cuándo se celebra Thanksgiving? ¿En qué país queda el restaurante Vivaldi? ¿Y qué escritor figura en el colofón de Aguas y es considerado uno de los mejores cuentistas del siglo XX? Y los 3 se han dicho en la presentación. Y los 3, bueno, sí, se dijeron enfáticamente en la presentación. Y bueno, nada. Las 3 respuestas se han dicho en la Vuelve a presentación. decir las preguntas. Las preguntas están en los papeles también, calma. Ok. Luego, escuchen la instrucción clara. Le voy a dar un papel, cada uno va a agarrar un papelito y escribe en el papelito su respuesta a cada pregunta. ¿Okay? Mientras tanto vamos a poner música, exactamente. No poner, no vamos a escuchar, deleitarnos. Perdón. Vamos a deleitarnos con estas músicas espectaculares. Hay que entregarle al público. Y después yo lo recojo acá. Uno cada uno. Uno cada uno. Ya.
¿Falta alguien? Están todos ya listos. Vamos a proceder a ver quiénes son los ganadores que participarán en la final de aguas. Saca dos papelitos. Ah, niño. Sin ver. Sin ver. Uno solo. Dos papelitos. Dame. Uno. Y otro. Sin ver. Y este no, este tampoco. Dale. Ajá. Ya. Saca. Ok. ¿Cuándo se celebra Thanksgiving? Cuarto jueves de noviembre. ¿Dónde se localiza Vivaldi? Lima, Perú. Lima, Perú. ¿Qué escritor figura en el Colofón de Aguas? ¿Es considerado uno de los mejores cuentistas del siglo XX? Robert Crawford. Diga muy bien. ¿Cuándo se celebra Thanksgiving? ¿Cuándo se celebra Thanksgiving? Cuarta semana de noviembre. ¿Dónde? Vivaldi, Lima. No sé qué, Raúl Dert. Mira que está buena. Ok. Hoy vas a ser entre dos. Yo también. Está bueno. Ok. Tenemos dos finalistas. Primero, Thanksgiving, 4 de noviembre. Segundo, Lima, 4 jueves de noviembre. Lima, Perú. ¿Y el autor? Hemos Carmen. Por lo tanto, Gaby Guinal, que no tenía claro, es una de las finalistas. Tiene que pasar acá. Bueno, no. Junto con María Corina Borja. Bueno, última pregunta, rapidita. Un cuento del libro que no sea agua. ¿Cómo se llama? Otro que se llama Bien, empatada. Es que tenemos que terminar. Si quieren seguimos en el brindis y terminamos. Uno más. Una más. Una más. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la editorial? Salud, María. Firmado. Y foto con el autor. Vamos a hacer un interludio, bueno, el interludio, la finalización y el final. Bueno, vamos a ir preparándonos para el brindis. Nos tenemos con las amigas. Gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a brindar y vamos a comprar el vino que Claudia va a estar firmando allí arriba. Gracias por venir.